La vida de Mata Hari. El baile entre la seducción y la muerte. En la madrugada gris del 15 de octubre de 1917, cuando el otoño comenzaba a cubrir París con un velo de hojas húmedas y silencios incómodos, una mujer avanzaba con paso firme hacia su destino final. No temblaba. No suplicaba. No lloraba. Vestía con una elegancia que desentonaba con el lugar. Medias de seda negra, abrigo oscuro, el porte altivo de quien había vivido siempre bajo la mirada de los demás. Su nombre resonaría para siempre en la historia, Mata Hari. Pero antes de convertirse en mito, antes de ser acusada de traición, antes de que los fusiles apuntaran a su cuerpo, esa mujer fue simplemente Margaretha Gertruida Selle, una niña nacida lejos de la guerra, en una Holanda próspera que aún creía en el progreso y la estabilidad. Infancia. El nacimiento de una fantasía. Margaretha nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, una tranquila ciudad del norte de los Países Bajos. Su padre, Adam Selle, era dueño de una próspera sombrerería y un hombre que disfrutaba del lujo, la ostentación y las apariencias. Durante los primeros años de vida de Margaretha, el dinero parecía inagotable. La familia vivía rodeada de comodidades poco comunes para la época, y el padre consentía a su hija con vestidos llamativos y una educación refinada. Desde niña, Margaretha comprendió algo fundamental: ser mirada era una forma de poder. Destacaba entre las demás por su belleza, su carácter fuerte y una imaginación desbordada. En la escuela no solo aprendió idiomas, inglés, alemán y modales sociales, sino que desarrolló una inclinación irresistible por el espectáculo. Le gustaba inventar historias, exagerar su origen, reinventarse. Aquella niña ya intuía que la verdad podía ser moldeada. Pero el mundo que parecía sólido comenzó a resquebrajarse. Los negocios del padre quebraron, la familia perdió su fortuna y el matrimonio de sus padres se desintegró. La caída fue abrupta. Para Margaretha, aquel golpe marcó el fin de la seguridad y el inicio de una vida errante, marcada por la necesidad de sobrevivir en un mundo que ya no ofrecía indulgencias. Un matrimonio infeliz y el descubrimiento de Oriente. A los 19 años, Margaretha tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se casó con Rudolf MacLeod, un oficial del ejército colonial holandés, 20 años mayor que ella. El matrimonio no nació del amor, sino de la promesa de estabilidad y aventura. Junto a él viajó a las Indias Orientales holandesas, viviendo en Java y Sumatra, territorios exóticos que marcarían profundamente su identidad futura. Sin embargo, la vida colonial distaba mucho del sueño romántico. MacLeod era violento, alcohólico e infiel. El matrimonio fue un fracaso desde el inicio, agravado por tragedias personales, incluida la muerte de uno de sus hijos. Margaretha conoció el dolor, la humillación y el desencanto. Pero también conoció el Oriente, sus rituales, sus danzas, su simbolismo, sus historias místicas. Allí nació la semilla de Mata Hari. Tras el divorcio, regresó a Europa sin dinero, sin respaldo familiar y con una reputación frágil. Era una mujer sola en un continente que castigaba duramente a quienes se salían del molde. El nacimiento de Mata Hari. En 1905, Margaretha reapareció en París bajo un nuevo nombre. Mata Hari, expresión malaya que significa el ojo del día, el sol. Se presentó como una princesa javanesa iniciada en danzas sagradas orientales. Nada de eso era completamente cierto, pero sonaba fascinante, y eso bastaba. París, en plena Belle Époque, estaba sedienta de exotismo. Mata Hari ofrecía exactamente lo que el público quería: misterio, sensualidad y transgresión. Sus danzas no destacaban por la técnica, sino por el atrevimiento. Se despojaba lentamente de sus velos, mostraba su cuerpo casi desnudo, envuelto en una narrativa pseudomística que legitimaba lo prohibido. Ella misma lo reconocería más tarde con brutal honestidad: nunca supe bailar bien.
La gente acudía a verme porque fui la primera que se atrevió a exhibirse desnuda en público. La fama llegó rápido. Y con ella, los amantes. Amantes, poder y guerra. Mata Hari se convirtió en cortesana de lujo. Generales, diplomáticos, banqueros y príncipes se disputaban su atención. Entre ellos, el príncipe Guillermo de Prusia, heredero al trono alemán. En un mundo dominado por hombres, ella aprendió a usar el deseo como moneda. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Europa se sumergió en una carnicería sin precedentes. Millones de jóvenes morían en trincheras, mientras los altos mandos buscaban desesperadamente información. Mata Hari, ciudadana de un país neutral, podía viajar con relativa libertad. Eso la convirtió en un objetivo perfecto para los servicios de inteligencia. Pero la realidad era menos glamorosa. Para entonces, su fama se apagaba y el dinero escaseaba. Aceptó pagos tanto de Alemania como de Francia, no por convicción ideológica, sino por necesidad económica. El problema era que no sabía espiar. No tenía entrenamiento, discreción ni método. No existen pruebas sólidas de que haya entregado información relevante. Los datos que proporcionó eran vagos, conocidos o inútiles. Cansados de pagarle sin resultados, los alemanes cometieron un acto cínico: permitieron que los franceses descubrieran su doble juego. El juicio, una condena anunciada. En julio de 1917, Mata Hari fue juzgada en París por espionaje. La acusaban de haber causado la muerte de 50.000 soldados franceses. Una cifra descomunal, jamás demostrada. El juicio fue una farsa. No hubo pruebas concluyentes, pero sí un desfile de prejuicios: mujer libre, sexualmente independiente, extranjera, mentirosa, famosa. Sus declaraciones de inocencia se perdieron entre rumores de sexo, traición y decadencia moral. Francia necesitaba un culpable. Mata Hari fue el sacrificio perfecto. Las últimas horas. El 15 de octubre de 1917, Mata Hari enfrentó al pelotón de fusilamiento en Vincennes. Se negó a que le vendaran los ojos. Saludó a los soldados. Algunos relatos afirman que sonrió. Otros dicen que creyó hasta el final en un indulto que nunca llegó. De 12 soldados, solo 4 dispararon certeramente. Murió a los 41 años. Nadie reclamó su cuerpo. Fue entregado a estudiantes de medicina. Su cabeza embalsamada permaneció en un museo hasta 1958, cuando desapareció misteriosamente. El mito. Con su muerte, Mata Hari dejó de ser una mujer de carne y hueso para convertirse en una figura eterna. Fue elevada como símbolo de la espía seductora, aunque en realidad representaba todo lo contrario al verdadero espionaje. Nunca supo ocultarse. Mientras el espía auténtico se disuelve en las sombras, ella vivía de la luz, del escenario y de las miradas que la sostenían. Fue a la vez víctima y partícipe de su propio destino, fabuladora incansable y mujer vulnerable, libre en una época que castigaba con dureza a quienes desafiaban las normas impuestas, sobre todo si eran mujeres. Su culpa no estuvo tanto en la traición como en haber usado su cuerpo, su voz y su independencia sin pedir permiso. Y así, entre verdades a medias y mentiras necesarias, Mata Hari quedó suspendida en la historia como el ojo del día, siempre visible, siempre observada, danzando para siempre entre la realidad y la leyenda.